Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal a Fórmula GP y al resumen de la carrera del Gran Premio Made in Italy de la Emilia-Romagna, que se ha celebrado como es habitual en el Autódromo Internacional Enzo Ferrari, también conocido como Circuito de Imola. Vamos a ver qué es lo que nos ha ofrecido esta carrera. Tremenda, gente, tremenda. Vais a flipar con lo que viene a continuación, pero antes de empezar, como siempre, permitidme recordaros que os suscribáis al canal si aún no lo estáis. Ya somos más de 1000 suscriptores. Muchas gracias, somos más de 1000. Y qué carrera para celebrarlo. Dad un buen like al vídeo si aún no se lo has dado. Y por supuesto sígueme en los sitios sociales, el del lugar de los directos y GT_Fórmula en Twitter. O también me puedes buscar allí como Fórmula GP. En la descripción de este vídeo tienes enlaces directos a estos sitios. ¡Qué pedazo de carrera! Ha iniciado con lluvia. Algunos pilotos han elegido empezar con el neumático de lluvia extrema, como el caso de Pierre Gasly y los de Haas, entre ellos algunos de los Haas, y la mayoría ha empezado con neumático de lluvia intermedia, ya que llovía, pero tampoco llovía mucho. La pista en algunas condiciones estaba seca, en algunos puntos, en otros no tanto. Sebastian Vettel también ha tenido que salir desde el pit lane en esta carrera, otra vez, por segunda consecutiva. Y bueno, la carrera al inicio ha sido un auténtico caos. Se iban muchos coches fuera, hemos visto salidas de pista y alguna de ellas ya en las primeras vueltas, pues ahí lo tenemos. Latifi se estrella contra el muro, destroza su coche, esto genera un safety car, bandera amarilla. Y por supuesto, durante este periodo de safety car, Schumacher, que también salía con el neumático de lluvia extrema, se le ha ido el coche justo en lo que es la salida del pit lane, pues se le ha ido en esa zona y se ha estrellado allí. Esto ha supuesto que se cerrara el pit lane y muchos coches no pudieran entrar a hacer los cambios durante el periodo de safety car, más o menos al principio de la carrera. Estaríamos hablando sobre la vuelta 4 o 5 aproximadamente. Total, que han tenido que dar Schumacher sin alerón delantero y ni siquiera sin morro, prácticamente toda esa zona destrozada. Ha tenido que dar 2 vueltas hasta que podía volver a entrar al pit stop, justo cuando se acababa este periodo de safety car. Pero es que esto es solo la punta de iceberg, esto es solo el principio de todo eso. Vamos a ver qué otras cosas han pasado. Pues bueno, ahí vemos una batalla entre Ricciardo, Gasly y Sainz por posición. Estamos hablando de las posiciones de cuarta, quinta, sexta. Estamos hablando también de batallas en la zona trasera, lo que os dije yo en la primera carrera. Grandes batallas en grupo de esta zona. Ahí podemos ver, pues por ejemplo, a los dos Alfa Tauri. Podemos ver también a los dos Alpine, incluso a un Aston Martin intentando ahí, y esto es lucha por la posición. Estamos hablando de posiciones, la 11, 12, 13, 14, estas posiciones. Por otro lado tenemos un pequeño error de Hamilton que consigue salvar el coche. Lástima que consiguiera hacerlo, pero ha conseguido salvar el coche. Ha llegado a estrellar, se ha llegado a tocar ligeramente contra el muro, ha hecho marcha atrás y ha conseguido sacar el coche y colocarlo de nuevo en la pista. Esto había sucedido cuando habían hecho la primera parada al pit stop, habían cambiado a los neumáticos de seco, y en ese momento pues Hamilton, todavía la pista estaba un poco mojada, Hamilton se salió y bueno, se tocó, tuvo que hacer parada en boxes, pero es que justo poco después ocurrió esto. Un tremendo accidente entre George Russell y Valtteri Bottas, y ha generado una bandera roja y ha fastidiado la carrera a muchos pilotos, porque de no ser así, después de ese error de Hamilton se había ido a la 8ª posición, bastante mal, pero toda la ventaja que llevaban todos los pilotos de adelante se fue al traste. Total, que la carrera fue relanzada posteriormente en un safety car. Estas eran las posiciones de salida después de esta bandera roja. Ahí lo tenemos, ocurrió más o menos a mitad de carrera, en la vuelta 34, y ahí vemos las posiciones. Leclerc iba segundo en este momento, Norris tercero, Pérez cuarto, Sainz, Ricciardo, y aún así también hubo una gran sanción para Pérez, también hubo otra para Vettel, de un stop and go. Ambos han tenido que hacer esta sanción. En este momento Vettel lo había hecho,
pero Pérez aún no había hecho este stop and go. Y si lo había hecho fue muy reciente. Total, que aquí tenemos la posición de salida y, bueno, pues como podéis ver, la carrera ha sido relanzada detrás del safety car. Yo no entiendo por qué esto, porque la pista todavía podía haber estado un poco mojada, a pesar de que todos han salido con neumático de seco, ya casi no llovía, así que yo no entiendo mucho por qué no se ha lanzado una carrera en parrilla como sucedió por ejemplo en Bahrein el año pasado, después del accidente de Grosjean, que salió desde parrilla. Se podía haber salido desde parrilla en este momento, pero decían que había algunas zonas de la zona de salida que estaban más mojadas que las otras, y eso, pues según han dicho los comentaristas, no era demasiado justo, y por eso se ha salido mediante el safety car. Pero esto lo único que ha hecho ha perjudicado la carrera de todos estos que iban aquí delante, de Leclerc, de Norris, de Pérez, de Sainz, de Ricciardo, de Stroll. ¿Por qué? Porque toda la ventaja que habían sacado a todos los que iban por detrás se fue al traste. Dicho esto, también hemos tenido una buena batalla entre Norris y Hamilton. Norris, que después de ese relanzamiento había decidido salir con el neumático blando, mientras que casi todos los demás han salido con el neumático medio, pues Hamilton, como os podéis imaginar, ha conseguido remontar y ha conseguido incluso llegar hasta la posición 2, donde ha intentado batallar cara a cara con Norris. Finalmente le ha podido superar. Y por supuesto también tenemos que hablar de la carrera en solitario para Verstappen, porque es que desde el principio que se ha colocado primero hasta prácticamente el final, pues a Verstappen no se le ha visto. Iba primero, iba muy por delante, ha finalizado la carrera a 20 segundos del segundo, y el segundo ha sido Hamilton. O sea, le ha sacado un montón de tiempo, se ha puesto ahí primero y no había quien la alcanzara. Se ha escapado, y en cuanto se empezó a secar la pista, ha hecho el undercut que le hicieron a Verstappen la carrera anterior, lo ha hecho esta vez ellos. Le ha salido muy bien a Red Bull, han conseguido ganar la carrera, y aún así Hamilton se ha llevado la vuelta rápida en esa remontada. Vamos a ver también quiénes han sido los grandes perdedores del día de hoy. Nicolás Latifi, ya habéis visto, se ha estrellado contra el muro al inicio de la carrera, cuando todavía llovía un poco. Los otros que han abandonado, pues también lo tenemos ahí. George Russell, que ha investido literalmente a Valtteri Bottas. Y por supuesto, pues Valtteri Bottas, en el mismo momento, pues también ha tenido que abandonar. Se lo han llevado por delante. El último en abandonar también ha sido Sebastian Vettel, ya a falta de 4 o 5 vueltas del final, retirada en pit stop, como podéis ver en la imagen. Algún problema para Vettel, ya había iniciado desde el pit lane, una sanción, un stop and go, carrera muy mala, y lleva 2 carreras desastrosas este año. Pero antes de ver quiénes han hecho los puntos y el podio, yo quiero recomendarte George Smith, una novela de ciencia ficción y comedia escrita en el año 2012 y que predijo un montón de cosas que han ido sucediendo en la Fórmula 1 desde aquel momento. En serio, pone los pelos de punta. Tienes un enlace a Amazon por si quieres conseguirla y leerla, y también tienes un enlace en la descripción de este vídeo a la lista de reproducción donde ya hablo sobre ella. Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Mucho de lo que se dijo aquí ha estado sucediendo y todavía continúa sucediendo, así que ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer si queréis apoyar al canal, conseguir George Smith. Y también vamos a ver ahora los puntos. Pues estos son los que han acabado en posición de puntos: Charles Leclerc cuarto, Carlos Sainz quinto, Dani Ricciardo sexto, Lance Stroll séptimo, Pierre Gasly octavo, Kimi Raikkonen noveno, Esteban Ocon décimo. Y ahora vamos a ver el podio. Verstappen primero, que se ha colocado primero en las primeras vueltas y ahí se ha quedado. Hamilton segundo después de esa remontada. Y tercero, Lando Norris, que ha conseguido aguantar ahí con el neumático blando de seco. Cuando las ruedas ya se le venían abajo, incluso ha aguantado los envites de Leclerc y también los de Hamilton hasta que ya su coche no podía más. Por supuesto, Hamilton se lleva vuelta rápida. Hablemos ahora del piloto del día, Lando Norris. Para mí, esta es mi opinión,
No estoy diciendo que sea el piloto del día votado por la gente. Estoy diciendo cuál es, según mi opinión, el que ha sido el piloto del día. Por supuesto, tú me puedes poner en los comentarios quién ha sido para ti el piloto del día de hoy. Para mí Norris, porque no salió muy bien. Hizo un fin de semana más o menos malo. Pero es que estuviera ahí, que estuviera segundo en ese relanzamiento de la carrera, que estuviera ahí arriba, que se haya atrevido con el neumático blando y lo haya conseguido aguantar hasta el final, que ha tenido que aguantar más de 30 vueltas con ese neumático, y aún así ha aguantado los embistes de Hamilton y de Leclerc todo el tiempo que ha podido. Por supuesto, no ha sido capaz de pillar a Verstappen, se le ha escapado enseguida cuando se ha relanzado la carrera. Pero aún así, yo creo que Norris ha hecho una carrera muy buena, incluso tanto que ha logrado podio. Vamos a ver cuál es la decepción del día, y para mí Sergio Pérez. Un par de errores, el primero con ese stop and go, y sí, había clasificado muy bien, pero luego tuvo un error después del relanzamiento de la carrera, del cual no se ha podido recuperar, supongo que por las condiciones climáticas del circuito. Y claro, se ha salido de pista, le ha pasado casi todo el mundo y finalmente ha acabado fuera de 2 puntos. Y sí, lo bueno que hizo la carrera de Bahrein, la de Italia, la de Imola no ha sido tan buena para él. Y decepcionaba porque salía tercero, podía haber hecho podio, podía haber estado muy cerca, incluso podía haber puntuado bien, pues por lo menos quedar cuarto. No lo ha conseguido y para mí ha sido una auténtica decepción. Hay más, vamos con la mención especial, Verstappen. Bueno, Verstappen ha hecho un fin de semana regular, se quedó muy cerca de la pole position, pero no la consiguió, ha salido segundo. Y en las primeras vueltas se ha colocado primero, se ha escapado en la primera parte de la carrera y se ha escapado en la segunda parte después de esa bandera roja también. Muy buena estrategia de Verstappen a la hora de adelantar a Hamilton en aquel momento, ya que de no ser así posiblemente Hamilton hubiese ganado la carrera. Ha conseguido sacarle 20 segundos a Hamilton después de ganar él, por supuesto. Bueno, una carrera bastante buena para Verstappen, aún así teniendo en cuenta que salía muy arriba y tiene uno, para mí, yo creo que es el mejor coche ahora mismo de este año. Y por supuesto, quiero hacer una mención especial al equipo Williams. No ha podido ser, han tenido muy mala suerte, los dos pilotos abandonando, pero es que Williams no solo han conseguido meter por primera vez en muchos años a sus dos pilotos en la Q2, sino que además han estado peleando, rodando casi en posición de puntos, en la 10ª, 9ª posición, George Russell bastante tiempo peleando ahí pues con Kimi Raikkonen, incluso con Valtteri Bottas. Y fue por eso en ese momento cuando finalmente George Russell tuvo que investir a Bottas porque le cerró, no se sabe muy bien ahí qué es lo que ha pasado, se dice que se va a investigar después de la carrera, pero ahí hubo un follón enorme. Lo que yo quiero destacar es que Williams en este gran premio ha pasado de ser un equipo de la parte baja a ser un equipo de media tabla. Han tenido mala suerte, pero yo creo que en esta carrera el Williams podía haber puntuado. Vamos a ver ahora cómo queda el campeonato de pilotos. Lewis Hamilton primero con 44 puntos, un punto que le saca a Max Verstappen, que ha quedado segundo, y se le saca ese punto por esa vuelta rápida. El tercero, Lando Norris, sube un montón de posiciones, ha quedado tercero en el día de hoy, ya tenía varios puntos de la carrera anterior también. Tercera posición para Norris, lo cual es raro verlo tan arriba. Charles Leclerc, posición número 4, 20 puntos, muy buena actuación de Leclerc en todo el fin de semana. También va su compañero, que también subirá puntos, ya lo veréis a continuación. Valtteri Bottas baja posiciones, mantiene los 16 puntos de la carrera anterior, pero recordad que en esta no ha puntuado, ha tenido que abandonar debido a un accidente. Por otro lado tenemos a Carlos Sainz, que también sube varias posiciones, empatado a puntos con Daniel Ricciardo. Sin embargo, Carlos Sainz en posiciones de carrera ha quedado por delante de Ricciardo, por lo tanto en sexta posición para él. Séptimo, Ricciardo, empate a puntos. Sergio Pérez no ha puntuado tampoco, mantiene los mismos puntos de la carrera anterior, 10. Lance Stroll, 7 puntos. Pierre Gasly,
4 puntos y baja alguna posición respecto a Stroll, que le supera. Seguimos con la otra parte del campeonato. Kimi Raikkonen también pierde alguna posición, igual que Yuki Tsunoda, ambos empatados a 2 puntos, y Esteban Ocon consigue su primer punto en el día de hoy, por lo tanto consigue quedar bastante bien colocado. Los siguientes, pues todos con empate a 0 puntos por ahora: Fernando Alonso, Giovinazzi, y también los que siguen: George Russell, Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Nicolas Latifi y Nikita Mazepin. Va a ser difícil para estos conseguir algún punto. Yo creo que Alonso será y Vettel pueden llegar a conseguir algún punto, y quizás Russell algo pueda rascar este año. Lo tienen, después de haber visto la carrera de hoy, yo creo que podrían conseguir algo, pero ya veremos. Vamos a ver cómo queda el campeonato de constructores. Pues ahí lo vemos: Mercedes primero, 60 puntos, Red Bull segundo, 53 puntos, McLaren tercero, 41, Ferrari cuarto, 34, y Aston Martin, que es el único que recupera o mejora posición, ya que pasa a la quinta plaza con 7 puntos, todos por parte de Stroll por ahora. Seguimos en el campeonato de constructores. Alfa Tauri pues pierde esa posición respecto a Aston Martin, pero solo 2 puntos de diferencia. Alfa Romeo se mantiene de momento donde está, y Alpine, que consigue su primer punto, pero va a haber una lucha interesante entre estos dos últimos, tanto por Alfa Romeo como por Alpine, por ver quién queda delante del logro. Por el momento yo creo que Williams podría llegar a puntuar y sumarse a esa lista, y por Haas me parece a mí que esta vez sí que van a ser los últimos del pelotón durante todo el año. Dicho esto, la próxima carrera será el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Será el día 2 de mayo de 2021 a las 4 de la tarde, hora de España, hora en Europa Central. Ya sabéis que en el canal vais a tener el previo con todos los horarios de América, que saldrá antes de la carrera. Así que no os lo perdáis, suscribíos si todavía no lo estáis, porque así vais a tener acceso al previo con los horarios. Dale un buen like al vídeo si aún no se lo has dado. Sígueme también en los sitios sociales, porque allí también te enterarás de cuando subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, si te suscribes, es muy importante que hagas clic en esa campanita para que YouTube te envíe las notificaciones cada vez que yo subo un vídeo. ¿Vale? Entonces nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y por supuesto, comenta qué te ha parecido la carrera, el Gran Premio de la Emilia-Romagna de 2021. Nos vemos en la siguiente carrera o en el siguiente vídeo. Hasta entonces yo me despido ya. Adiós.